En Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 vamos a estar desde el verso 7 al 13 y nos vamos a enfocar luego en el verso 10. Pero para poder comprender el verso 10 de Génesis 3, 7 al 13, necesitamos ver el contexto. Génesis capítulo 3, versos 7 al 13. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió, verso 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Verso 12. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Interesante esta lectura que es reveladora para nosotros, ya que encontramos aquí, podemos decir, una generación que solamente fueron dos personas. Estas dos personas, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, estuvieron un tiempo en la condición que Dios les había dado. La Biblia no habla de cuánto tiempo estuvieron, vamos a decir, bien. Eso no lo especifica. ¿Por qué no lo especifica? Porque si las cosas se hubiesen quedado bien antes de la caída, no habría una medición de tiempo como la que hoy tenemos. Es decir, hoy estamos medidos por el tiempo en función de los años en que vamos a vivir según la misma Escritura. Pero antes no tenían eso. Porque cuando estaban, y aclaro y subrayo, en estado de inocencia, vuelvo a decir, ya que otras veces lo hemos mencionado también, Adán y Eva nunca estuvieron en santidad, aunque usted escuche predicadores que sostienen ese concepto, el cual es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque el estado de inocencia lo adjudicó Dios mismo. Sin embargo, la santidad no es algo de que Dios te lo va a dar. Ahora, como he explicado en anterior ocasión, vuelvo a decir resumidamente, hay una santidad que es posicional, es cuando la persona cree en Dios. Entonces, estoy en la posición ahora de hijo o hija de Dios. Primero. Segundo, está la santidad progresiva, que es a la que cuenta en este tema. ¿Cuál es la santidad progresiva? ¿Cuánto dura? ¿1 mes, 2, 3 años? Toda la vida, hasta que dejes este cuerpo. Y está la entera santificación, que ese es el estado eterno, es decir, cuando dejemos este cuerpo. 3 etapas de la santidad. Por tanto, eso muestra una cosa, la más importante eventualmente en términos de vida diaria, es la santidad progresiva. ¿Qué requiere la santidad progresiva? ¿Qué requiere de nosotros? Practicar la santidad. Entonces, ¿pero qué es lo que significa? Alejarnos del pecado. ¿Pero qué más? Bueno, buscar la voluntad de Dios. Entonces, hay algo que, pensándolo teológicamente o razonándolo de esa manera, la inocencia es algo que es comparable con un niño. Ellos están en un estado de inocencia. ¿Por qué están en estado de inocencia? Porque no conocen el mal. Con el tiempo, como todos fuimos niños, lo vamos conociendo.
Ahora, la santidad es parte de la virtud, es decir, la virtud es aquello con lo cual el ser humano se esfuerza para lograr, alcanzar o permanecer en la misma. O sea, hoy voy a ser santo. Mira, tienes A o B, elige. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tomar la decisión. ¿Cuál decisión la vas a tomar porque eres inocente? Olvídate, tú ya no eres inocente, yo tampoco, nadie es inocente. Solo las criaturitas que todavía no tienen conocimiento del bien y del mal. Por tanto, se requiere la virtud, o sea, aquello por lo cual se trabaja, se esfuerza en permanecer en la misma. No viene de arriba. No viene porque alguien te sople, y mucho menos Dios. Porque Dios nos sopla santidad. Ya nos dio el soplo de vida. Ahora te toca a ti obedecer. ¿Era así siempre? No. Al principio no fue así. Al principio no había ojos de maldad. Al principio no había un doble pensamiento. Al principio no había una doble moral. ¿Y cómo fue? Bueno, no vamos a entrar mucho en el tema, pero dejamos claro de que la caída adámica fue lo que produjo el alejamiento de ese estado de inocencia. Que el estado de inocencia aseguraba al ser humano una vida de paz, un entorno adecuado, la seguridad de la eternidad. No iba a morir, no se iba a enfermar, jamás. Por ser caído ahora, entonces experimenta este tipo de situaciones. Y si tienen su Biblia abierta, estamos en el capítulo 3 de Génesis y vamos a observar que si usted observa rápidamente en el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Es que no veían? ¿Tenían un problema de vista? No, de ninguna manera. Ellos no tenían ningún problema de salud. Ninguno. Ni iba a haber muerte, repito. Iban a vivir eternamente. Hoy en día que nosotros conocemos el mal, queremos vivir en la eternidad. De hecho, algunos creyentes decimos, ay, ¿cuándo nos iremos? Cuando están pasando cosas mal, ¿no? Experiencias que puedan ser traumáticas. Y aquí vemos que, dice, los ojos de ambos, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Esa palabra es clave. Y conocieron, o sea, supieron que estaban desnudos. O sea, antes no sabían. Sí sabían, en términos de saberse, verse, pero no veían nada mal en eso. Entonces, ¿dónde está el mal? ¿En que esté desnudo? ¿O en que ahora sé de que hay algo más? ¿En lo que veo o dentro mío? Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos una cosa, hay un detalle que pasa por alto. Cosieron delantales. Ellos no iban a trabajar. Tuvieron que trabajar. Tuvieron que trabajar. Ya tuvieron que hacer el primer trabajo forzado. Tuvieron que coser delantales. Tampoco iban al Walmart a comprarlo, ¿verdad? Y oyeron la voz de Jehová, de Dios, prefiero decir Dios, la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Aquí tenemos otro asunto que es tremendo, que se paseaba en el huerto. A ver, espera un poquito.
¿cómo está eso de que se paseaban en el huerto? Pero si Dios es espíritu, ¿cómo que se paseaba? Vamos al principio. Vamos al principio de todo, Génesis 1:1. Pero vamos al principio del concepto de la nueva era neotestamentaria que presenta Juan. El Evangelio de Juan 1:1. En el principio, a semejanza de Génesis, ¿no? Entonces él está hablando y habla de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que estaba pasando? Si los tres son uno, mejor dicho, uno en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No tres dioses en uno, sino un Dios en tres personas. Un Dios, siempre es un Dios. No son tres dioses, nunca. Entonces, un Dios, en la segunda persona de la Trinidad, que siempre existió. Entonces, siempre y cuando, desde que lo crucificaron, desde que nació Jesús, Jesús nació haciéndose hombre a través de María, pero ¿tú te crees que no estaba antes? Ha estado siempre, siempre, siempre. Entonces, quiere decir de que Jesús tenía la autoridad, tenía la potestad y, ¿por qué no?, tenía la voluntad de caminar en el huerto. No lo digo yo, sino lo han dicho algunos teólogos bien reconocidos que entienden de que Dios, siendo espíritu, en la primera persona de la Trinidad, no caminaba en el huerto. A menos de que esté hablando con alguien que es totalmente invisible. ¿Sería el caso de Adán y Eva? ¿Podría ser de que la voz de Dios se oyera desde el cielo como fue cuando Jesús es bautizado? Podría ser. Pero también puede ser de que Jesús caminó por allí. ¿Acaso no dice el mismo Jesús, mi Padre y yo uno solo somos? ¿No tiene Él la autoridad para poder caminar en la creación que su Padre hizo? Que Él mismo hizo. ¿Acaso en Génesis 1:26, cuando dice la palabra hebrea Elohim, que está hablando haremos, no está hablando de los tres? Entonces, si pensamos diferente a eso, estamos pensando de que Dios Padre tiene más poder, después tiene un poco menos Jesús y un tanto menos el Espíritu. Los tres son igual, los tres son uno. Por tanto, Jesús podía caminar allí. Y aquellos inocentes, aquellos dos que había ahí, entonces podían hablar con él. También pudo ser la voz desde arriba. No lo sabemos. No hay ningún testigo de eso. Entonces, entendiendo esto hasta aquí, de que el Señor Dios se paseaba en el huerto. Qué interesante que se paseaba. Qué interesante que Dios, a diferencia de creencias populares, cuando dicen, no, ¿qué le voy a pedir a Dios con toda la gente que hay en el mundo, con todo lo que están orando, que me va a oír a mí? Hay otros más santos que yo que los va a oír a ellos y a mí no. ¿No ves cómo me van las cosas? ¿Cómo crees que Dios me va a escuchar a mí? Entonces estamos poniendo la gloria salvífica de Dios por nada. Y termina siendo nuestra fe, pues, vana religión. Tu oración, como la del mejor orador, como la del mejor expositor bíblico, como la del mejor teólogo, llega de la misma manera a Dios. Él es Dios, Él no es humano, Él no está medido por un cuerpo físico, Él es Dios. Y te oye desde aquí
hasta el fin del universo, o tal vez mejor dicho, el principio del universo, tal vez el fin seamos nosotros. Entonces, se paseaba en el huerto al aire del día. También es subjetivo el aire del día, que si bien puede ser literalmente cierto, pero Dios no se mueve en la oscuridad. Dios no es un Dios macabro, Dios no es un Dios de ocultismo, Dios es un Dios de luz y no hay oscuridad en Él. O sea que Él puede caminar en la noche y ser de día, porque Él es la luz. Entonces, eso, mis amados, lo tienen que entender bien, lo tienen que aceptar en su corazón, y no importa en qué condición de oscuridad te estés hallando, casual o intencionalmente, ¿usted me entiende? De que si tú estás creyendo en Él, Él es luz suficiente para alumbrar tu vida, alumbrar tu corazón, alumbrar tu pensamiento. Dice que el hombre y la mujer se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Él creó todo. Si Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros, si Él discierne aún los pensamientos de cada uno, ¿cómo no vas a saber de que estás escondido detrás de una pared, de un árbol, de lo que sea? Oye, ¿por qué te escondes? Te andaba buscando. A ver si Dios va a andar buscando. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba de alguna manera, mis amados, trabajando con Adán. Oye, ¿dónde andabas? ¿Qué es lo que se proponía Dios con ese decir? Estaba buscando de que Adán le confesara. Que Adán le confesara. Que Adán le dijera, mira, ¿sabes qué? Estuve haciendo así, así, así. Entonces nos damos cuenta de que Dios siempre tuvo la intención de tener comunión con el hombre y dándole la oportunidad para que éste llegue a manifestarse a él. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto. Clave, aquí es lo que viene, estoy en el verso 10. Oí tu voz en el huerto. Lo primero que tenemos que observar aquí es que el lugar que Dios le dio al hombre al principio estaba determinado por un espacio físico que en la Escritura, no lo vamos a ver ahora, está delimitado por 4 ríos. Principalmente 2, pero hay 4 ríos. Entonces, vemos de que Dios tiene un espacio para cada uno de nosotros. No necesariamente tiene que ser donde tú naciste. Y si Dios te puso en un lugar determinado, tengas o no tengas papeles, es donde Él te puso. Y si alguien te llega a sacar, es porque está dentro del marco de la voluntad de Él. Así que hoy estoy aquí, gloria a Dios. Mañana estoy allá, gloria a Dios. ¿Sí me explico, verdad? O sea, nada cambia. Todo cambia. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Él es siempre el mismo. Estés aquí en China o en cualquier lugar, Dios siempre es el mismo. Entonces, pero si lo vemos de un punto de vista presente, ahora mismo, Él nos puso en un lugar. Yo no quiero alargar el tema con asuntos personales, pero hace casi 30 años cuando llegué a este país me convertí a los 7 días. A los 7 días exactamente. Entonces, quiere decir que Dios tenía un plan el cual yo desconocía. Por tanto,
Dios tiene todo en control. Él sabe lo que tú vas a hacer mañana y aún dentro de un rato que uno lo ignora. Vemos que dice, oí tu voz en el huerto. Eso es decir, oí tu voz donde yo te puse. Cuando pase algo en tu vida y te estés preguntando ¿qué estoy haciendo aquí? Estás haciendo aquí lo que Dios te puso. Y si no lo estás haciendo y estás en ese lugar, es mejor que empieces a hacerlo. Es mejor que empieces a hacerlo. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén, amén. Sigue diciendo, y tuve miedo. ¡Ay! ¿Por qué? No conocía ese sentimiento. No conocía ese sentimiento. Imagínense de que esta pareja podían estar con el león, si lo digo en criolla, allá de donde yo vengo, podían tomar mate juntos. Un tecito. Sí. No pasaba nada. Todo está bien. No había daño, no había mal, porque no estaba el mal presente. Eso no quiere decir de que el mal no existiese. Porque en Isaías 14:14 en adelante, no lo busqué ahora, Isaías 14:14 en adelante, ahí está citando la caída de Satanás y eso ocurre antes de esto. Ya en otro momento hablaremos más sobre cuando habla más en el principio de Génesis, donde el mundo estaba desordenado, que tiene que ver con la caída de Satanás. Y dice, tuve miedo. El miedo es la ausencia, obviamente la ausencia de paz, pero es también la ausencia de la santidad. Es también la ausencia de la inocencia. O sea que habían perdido la inocencia y por consecuencia ahora debían de practicar la santidad. ¿Cómo practicar la santidad cuando te estás escondiendo de Dios? ¿Cómo? De ninguna manera. Lo dice Pablo cuando dice ¿qué? Pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Entonces nos muestra un lugar, nos muestra un estado, o sea, nuestra condición, y también dentro de la condición, una de temor, y la otra porque estaba desnudo. Ah, ok, ¿y cuál es el problema que estaba desnudo? Si yo no te di ropa cuando te hice, ni tampoco te exigí que la tuvieras. Entonces, ¿qué es lo que había cambiado? ¿Dios cambió? No. ¿Cambió Dios las reglas? ¿Cambió el clima las reglas? ¿Cambió el león las reglas que andaba por ahí? No, nadie cambió las reglas. ¿Quién fue? Él, el hombre. ¿Por qué? Es como cuando el profeta Natán confronta a David y después de hacerle toda su presentación de la figura de David, que no le dijo de quién hablaba, entonces fue cuando David dice, ese es digno de muerte. Pues ese eres tú. ¿Quién, yo? Esta es la situación de David, de Adán. Aquí estaba diciendo, andábamos desnudos. A ver, espera un poquito, Adán. ¿Dónde lo encontraste escrito eso? Porque esto puedo decir así, ¿dónde lo encontraste escrito? Como a veces se escuchan algún tipo de prédicas que lo buscan en la Biblia y no lo encuentran, ¿no? ¿Usted me entiende? Estaba desnudo y me escondí. ¿Y te escondiste de quién? ¿De quién te escondiste? ¿Qué es lo que va a decir?
¿Qué es lo que puedes decirle tú a Dios cuando te vienes escondiendo un día, 2, 3, un mes, 2, un año, 2, 3, 10 años, 20? ¿Cuánto tiempo llevas escondiéndote de Dios? ¿A dónde me puedo esconder que Dios no me vea? Si para Dios nuestro planeta y aún nuestro universo es un punto. Cuando en mi época íbamos a la escuela primaria, secundaria, eso, pensábamos que este universo era todo. Hoy sabemos que es uno más de, tal vez, de millones de universos. Y que se siguen formando otros, según dicen los expertos. Para eso pagamos taxis que hagan estudios, ¿verdad? Entonces, vemos de que Dios tiene todas las respuestas. Si la gente se ocupara de buscar más de Dios, no haría falta la NASA. O sea, estaríamos más cerca de Él. No porque estemos a menos distancia, sino porque le conozcamos más. Entonces estamos viviendo lejos de Él. Pero estamos viviendo lejos de Él, pero si Él está en mí. Él está en mí. Perdón, a ver, ¿cómo está en ti? ¿Cómo está en ti? Porque si tú me dices que Dios está en ti, pero tú estás haciendo exactamente lo contrario a la voluntad de Dios, me parece que Dios no está en ti. Está complicado, ¿verdad? Entonces, ¿puedo estar cerca de Dios? Que es el caso de Adán. Dios había escogido a Adán y Eva como el ladrón al lado de Cristo. Y les dio lo necesario para entender lo que debían de entender. Si cada uno de nosotros, los humanos, entendiéramos nada más que lo que debemos de entender y fuéramos totalmente obedientes a lo que entendemos y debe de ser. Y si alguno dice, es que no sé. Por ejemplo, si viene alguien que viene de un lugar remoto del mundo donde no existe, permítame la expresión, donde no existe civilización. Y yo acá le enseñaron a manejar, se sube al carro, va a prisa para llegar a su trabajo, ve las luces, amarilla, verde, roja, y se para en rojo y sigue, y ve la otra y sigue, y así, la para un policía y le dice, oiga, usted pasó 3 luces en rojo. ¿Y? ¿Cómo? Y es que es esto, es la contravención que usted hizo. Yo no sé, yo vengo a otro lugar en el mundo, no sé si esto, ¿qué es? ¿Puedes excusarte de alguna forma delante de Dios? No lo sabía. No lo sabía, por eso pequé. No voy a entrar en detalle qué tipo de pecado, cada uno lo sabrá. No hace falta entrar en detalle siquiera. Cada uno se conoce a sí mismo. Podemos hablar de sexualidad, podemos hablar de temperamento, podemos hablar de muchas cosas. Pero la conciencia que Dios nos dio a cada uno, llámese libre albedrío o conciencia, es suficiente para que cada uno se dé cuenta, cada uno, de que si estamos o no estamos dentro del campo propicio, o me salí del campo. Entonces, estoy hablando lo correcto en el sentido en que dijimos hace un momento atrás, Dios nos dio un espacio. El espacio nuestro como creyente es un terreno que es virtual. Hoy en día hay muchas cosas virtuales, ¿no? Hasta dinero es virtual. Y hay cosas virtuales que no pasan de eso, ¿no? O sea, técnicamente no existen, pero no vamos a entrar en eso. O sea, el espacio, hay un espacio que no está determinado ni por fronteras, ni por nacionalidades, ni por lenguajes. Hay un espacio en que
Dios nos permite movernos, que es donde Él nos puso, más allá de la frontera, más allá de los lenguajes, y es el espacio mismo corpóreo que cada uno tiene. Es decir, si uno no puede administrar su propio cuerpo, ¿cómo puede administrar otras áreas de la vida? ¿Puede ser bueno uno en otras cosas? Puede ser bueno uno, diestro en algunas cosas, pero si no está manejando bien su vida, realmente está fuera del terreno que Dios le estableció. Por tanto, entendiendo esta situación, quiero ir adelantando en el tema. Y hacer un breve recuento de esto. El pasaje de Génesis 3:10 nos dice: oí tu voz. Quiero citar algunos puntos. Oí tu voz. Infinidad de veces me he encontrado con creyentes que me dicen: mire, pastor, usted dice que oremos y oramos, dice que escuchemos la voz de Dios, no la escucho. Y si me permiten hacer una figura, tal vez puede ser cómica o puede ser tragicómica. Hay un matrimonio y uno se habla al otro y ninguno de los dos se escucha. O por lo menos uno. Oye, te dije tal cosa. ¿Qué? Ah, sí, sí. Entonces, y va quedando eso ahí. Queda flotando en el aire. Es nada. Y de pronto vuelvo a la persona que está orando y dice: yo oro. ¿Qué es orar? En la Biblia encontramos, como la hermana Lupita ha mencionado algunas veces, el tema de la oración, y que es de alguna manera, no podemos decir un arte, porque la oración más sencilla llega a oídos de Dios. Pero me viene a la mente, por ejemplo, adorar. No me salgo del tema de la oración, ahora vuelvo. Adorar. Gramaticalmente, creo que lo he dicho antes, gramaticalmente en castellano es agregar a la oración. Entonces, eso me lleva a los salmos, por ejemplo. Mayormente los salmos de David, que les recuerdo que no todos los salmos son como popularmente se cree que son de David. Aunque muchos son de él, pero no todos. Entonces, los salmos de David, él adoraba, danzaba, cantaba en la presencia del Señor. Pero tú lees eso y es una oración. Él está pidiendo a Dios, pero él está adorando a Dios. Él presenta un culto a Dios, un culto racional, como lo presenta Pablo en Romanos 12, que pide de nosotros un culto racional. Entonces, comprender a Dios, comprender el poder de Dios, entender a Dios y entender que la Escritura, esto es la palabra de Dios. Amén. Esta es la mente de Dios. Y si lo quieres llamar de alguna manera, no literalmente es el cuerpo de Dios. ¿Por qué? Juan 1:1 habla del logos. El logos, en el original griego, el cual habla y escribe Juan, está hablando del espíritu. Pero según los griegos, de unos 500 años antes del momento de Juan, el logos era el espíritu que mueve todo. Y la letra escrita es viva.
tiene un pensamiento, hay un desarrollo. O sea, si a ti te hablan, hay cosas que te pueden vivificar, o hay cosas que te pueden decir, que te puede maldecir, te pueden matar emocionalmente. Hasta una persona puede oír algo que se muere ahí mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de logos, de lo que se dice. En realidad, la palabra logos originalmente está hablando del espíritu que habla. Entonces tenemos, a veces se traduce como lo que Dios dice. Tenemos nosotros entonces que cuando decimos que oímos la voz, cuando vuelvo al punto de que no oigo la voz de Dios. Cuando uno está orando, la mejor parte de la oración, y según los expertos estudiosos del tema de oración, es cuando uno se calla. Amén. El mejor momento de la oración, y si usted observa, por ejemplo, cuando los judíos oran, ellos van y hacen su rezo, y digo rezo porque involucra repeticiones de lo mismo, pero sin embargo, en esas repeticiones están glorificando a Dios. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el Señor. Entonces, cuando lo estás glorificando, no vas a encontrar una puerta cerrada. Si lo primero que haces es darle la gloria a Dios, las puertas se abren, las puertas espirituales. Y si hay fortalezas espirituales, se derrumban. Amén. Estoy hablando de logos. Ahí estamos abriendo el terreno. O sea, parte de la escritura, orar. De aquí, creo que un par de semanas, estaremos predicando del Padre Nuestro y vamos a hacer una presentación exegética exhaustiva de eso. No sé si alcanzará una sola ocasión. Entonces veremos el tema del Padre Nuestro como fundamento no solo de la oración, sino también de nuestra fe. Cuando oramos con convicción, no con vanas repeticiones, no hay una, si me permite también, no hay una cábala. Mira, ora de esta manera, así, tal palabra. Es que no, a menos que esas palabras estés diciendo precisamente lo que glorifique a Dios, pero no solo por decirlo, sino porque lo estás sintiendo en tu corazón. Amén. Al tener esa disposición, estamos rompiendo potestades espirituales. Al darle la gloria a Dios, están saliendo corriendo, permítanme decirlo de esa manera, las potestades espirituales que estuvieran pululando por allí. Como dijo aquella potestad, ¿no? Que dijo, ¿por qué has venido antes de tiempo? Para martirizarnos. Entonces, ahora, si dispongo mi corazón, adoro al Señor, le digo la verdad, pues ¿cómo voy a estar ocultando? Voy a estar como el niño que se quedó con unos centavitos del vuelto cuando lo mandaste a la compra. Oye, ¿te olvidaste los 10 centavos que dejaste en la bolsa? Entonces, puede que haya unos centavos en tu vida que no se lo estés entregando al Señor, y no estoy hablando de las ofrendas. Estoy hablando de que nuestra oración tiene que ser como olor fragante a su presencia.
Amén. O sea, es como que va a ser olor fragante a su presencia si le estoy diciendo barbaridad y media de lo que yo estoy haciendo. Es que eso es lo que Dios quiere. Eso es precisamente que lo reconozcamos. No tuvo la culpa la mujer que tú me diste, el marido que tú me diste. No. Te lo digo acá en el criollo local, forget it. Olvídate. Olvídate de eso. Toma distancia de eso. Dios no oye eso. Prefiere no oírlo. Prefiere no oírlo. Mejor que no lo escuche. Entonces, la oración que voy a oír es: Señor, cámbiame. Amén. ¿Sabes por qué? Porque en la misma escritura, y algunos de los más grandes hombres de Dios repetían aquel dicho del tiempo de la iglesia primitiva: siervo inútil soy sin Cristo. Entonces, precisamente eso lo dijo también Martín Lutero en 1519, cuando él, siendo sacerdote católico, luchó en contra del religiosismo de la Iglesia Católica, y entonces él promueve que el justo por la fe vivirá, Romanos 1, 17, 19. Entonces, él se sabe que siervo inútil soy sin Cristo, es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo? Llevaba muchos años en el sacerdocio, llevaba muchos años que conocía y enseñaba la palabra de Dios, pero no la vivía. Por eso él dice: siervo inútil soy sin Cristo. Por tanto, abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, adorar al Señor y mostrarnos que estamos desnudos. ¿Por qué decir que estamos desnudos, como se dijo a Adán? Porque conozco mi pecado. Conozco mi pecado. Es malo pecar, por supuesto, pero peor es pretender ignorarlo. No reconocerlo, porque eso hace que uno siga dando vueltas en círculo en el mismo lodo. Y Pablo nos lo presenta en Romanos 7, cuando dice: no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. ¡Ay de mí!, dice. Dice: estaba desnudo. Entonces, esto es oitus. Y se resume en una palabra actual: conciencia. Te dirá: bueno, sí, conciencia. Solo le menciono, para no hacerlo largo, de que el término conciencia es un tema de discusión en los últimos 2000 años, teológicamente. ¿No? De que Agustín de Hipona lo presentó excelentemente, entonces, allá cerca del 400 y pico. Entonces, él está hablando del libre albedrío, que después Juan Güell, allá por los 1700 y pico, lo presentara mucho más conciso, o sea, más entendible, más razonable. Y la conciencia es algo que básicamente, si nos vamos a lo que significa originalmente la palabra misma, sería algo así: con sentido, es decir, con lógica, con comprensión. Eso es la conciencia. Uno se puede equivocar de algo, pero te puedes equivocar a propósito. ¿Cuántas veces te puedes equivocar a propósito? ¿1, 2, 3, 100? ¿Cuántas veces te puedes equivocar a propósito? Esa es la idea, punto 1. 2. No nos salgamos del huerto. Él nos dio un espacio, Él nos dio un terreno, Él nos dio algo en que movernos. Primero,
nuestro cuerpo físico es el límite de nuestra persona. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que yo debo de administrar mi cuerpo conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestras concupiscencias. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende esto? Es decir, no como aquel amigo que hace años tuve un compañero de oficio que decía, bueno, que le da rienda suelta al hilacha, ¿no? ¿Me entiende? Eso es salirse de la voluntad de Dios, de salirse del cuerpo. No estoy hablando de algo que se sale del cuerpo y vuela, no, nada de eso, nada. No. Estoy hablando de que se está saliendo del límite. Hay cosas con nuestro cuerpo que tiene el límite del mismo cuerpo. Es decir, con este cuerpo yo puedo, si me permite decirlo de otra manera, puedo participar íntimamente con la persona que Dios permitió o me mandó o quiso, como fuese la decisión de esa pareja, compartir su intimidad sexual. ¿Se entiende ahora? Entonces, fuera de ese límite personal, no hay espacio. Esto nos dice que tenemos limitaciones, que somos libres en Cristo, sí, pero no somos libres para pecar. Somos libres para amar, somos libres para comprender, somos libres para adorar, somos libres para trabajar, somos libres para vivir, mas no para pecar, mucho menos voluntariamente. En la siguiente expresión de Adán dice, tuve miedo. Y acá tenemos algo, ¿no? Está hablando de los sentidos. Tuve miedo. ¿Qué es lo que significa tuve miedo? Como primer pensamiento, la pérdida de la protección. Se salió del terreno. Fíjense que el castigo que Dios les impuso más allá de la condición de muerte y enfermedad que antes no tenían, los excluyó del Edén, del paraíso. O sea, el territorio que Dios estableció para cada uno ya no existe aquí en la tierra. Es decir, en algún lugar debe estar, ¿no? Y sí, totalmente. Cuando usted busca esos 4 ríos que le digo que están en la Escritura, en Génesis, usted va a encontrar que eso es en el lugar que hoy se conoce como Mesopotamia. Hay otros lugares que se llaman así, también en Sudamérica hay lugares que se llaman así porque significa la tierra entre 2 ríos. Pero el lugar al que se refiere es donde hoy está Irak. Ahí estuvo el Edén. Entonces, fueron echados de ahí. Y puso un par de ángeles. ¿Qué significa eso? Ya había entrado en la condición de muerte. Ya habían perdido la relación íntima con el Señor. Más tarde Dios traería una nueva forma de comunicación con Él, que ahora lo dejamos ahí. Pero ¿qué es lo que me trae esto de tuve miedo en cuanto a los sentidos? Miren, 2 Corintios capítulo 11, verso 3, 2 Corintios 11, 3, se lo digo. Dice Pablo, dice ostemos, hermanos, que vuestros sentidos sean alterados, así como Satanás engañó a Adán y Eva. Es decir, que a través de nuestros 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, si usted piensa
con todos ellos 5 sentidos se puede pecar. Con los 5 sentidos se puede pecar. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene de malo leer una rica comida? Cuando ya comiste tiene algo de malo, se llama gula. Entonces, el oído, ¿estás oyendo algo que glorifica a Dios? Con lo que tú oyes, le estás dando lugar al lugar que a Dios le pertenece. ¿Dónde está el trono de Dios en tu vida? Obviamente está en tu corazón, pero ¿está Dios aquí? Sí, está Dios aquí. Su presencia está aquí. ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué huelo? ¿Usted me entiende, no? Los que somos de aquí, del área, sabemos lo que eso significa. Es decir, oye, da un poquito, ¿no? Y el gusto, ¿va a ver? La gula, el tacto, cuidado con eso del tacto, ¿no? O sea, nuestros sentidos, es decir, que nuestra fuente de contactos humanos, es decir, lo que nos conecta a nuestro ser interior con todo lo que nos rodea, que son los 5 sentidos, los cuales trabajan con el alma, llámese alma, llámese espíritu, llámese mente. En el original Pablo usa una sola palabra para estos 3 términos, y es la palabra psuje, que se traduce como mente, como espíritu en minúscula, no el espíritu de Dios, y también como alma. O sea, lo que tú estés sintiendo, percibiendo, va a estar relacionado, esa información, con lo que tú hayas adquirido. Es decir, si ha habido experiencias no agradables para Dios, y tú vas caminando y sientes cierto aroma, ese olor dulce lo conozco. O sea, adicciones y otro tipo de cosas. Entonces, dice que a través de nuestros sentidos, dice el apóstol, podemos ser extraviados. Podemos extraviarnos de nuestro camino. Esa es la condición en la que ahora se encuentra Adán y Eva. Ellos cayeron y se dieron cuenta de su condición. Ahora, nosotros, cuando alguna vez hemos recibido a Cristo y guardamos en nuestro corazón de que las cosas que hemos aprendido en cuanto a la fe, la instrucción bíblica, y vamos caminando, por eso mencioné al principio de que no sabemos cuánto tiempo caminó Adán y Eva. Yo no sé cuánto tiempo tú caminaste en el Señor, pero en algún momento, y no estoy hablando de usted en particular, estoy hablando de todos en particular. Estoy hablando de los que estamos aquí y estoy hablando de los que nos estén viendo en este momento a través de las redes sociales. Quiere decir que cada uno conoce el camino por el cual ha venido caminando. Cada uno sabe cuál es lo propio y cuál es lo ajeno. Es decir, cuál es mi culpa y cuál es la culpa que estoy cargando de otro que estaba a mi lado y me llevó a esta situación. Como sea el caso, en algún momento nosotros hemos tomado una decisión. Es decir, vuelvo a Adán y Eva. ¿Pudo Adán haberlo evitado si Eva cayó? Sí pudo haberlo evitado. ¿Le estoy yo echando la culpa a Eva como lo hace la religión popular? No. Estoy explicando cómo históricamente sucedieron los acontecimientos. No le estoy poniendo más culpa a uno o a otro. Ambos cayeron. Adán tuvo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No.
Y si él lo hubiese confesado, según algunos teólogos que sostienen de que hubiese sido distinta la historia. Hubiese sido de que Dios cambiara las cosas, que Dios tuviese misericordia para con él. Pero les vuelvo a subrayar, no estamos culpando al género de la mujer, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo de que cuando alguien, cualquiera de los dos, cometiere falta, el otro lo tiene que comprender, porque nadie está libre, nadie está exento de poder caer. 1. 2. Por tanto, si Cristo está en mí, yo debo de perdonar. Y debo perdonar al cónyuge, a mi cónyuge, pero también a cualquiera, a mis hermanos en la fe, a mis hermanos congéneres, es decir, a nuestra generación, sean familia, amigos, parientes, vecinos, quien fuere. Porque si Dios los perdona eventualmente, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Soy yo acaso? Es decir, ¿tengo yo la autoridad para juzgar, pero no tengo autoridad para perdonar? Oh. Entonces debo de hacerme cargo de lo mío propio. Y si alguien cometiere falta, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi responsabilidad? Llevar a la persona que cayó a que se levante. No hagamos como aquellos religiosos del buen samaritano, ¿se acuerdan? Que pasaron varios y pasaban y miraban, y seguían. Nosotros no podemos hacer eso a esta altura del camino. No podemos hacer eso después que pasamos 2000 años después de la cruz. No podemos hacer eso cuando Cristo está por venir en cualquier instante. Amén. No es cierto de que falten otros 1000 o 2000 años. No es cierto. Las cosas cada vez están más cerca. Si usted quiere ver el reloj, no del tiempo que nos falta para que terminemos esto, sino el reloj del tiempo espiritual de Dios, mira hacia el Medio Oriente. Ahí está el reloj de arena que va cayendo y queda poquita arena arriba. Mire lo que está pasando allá, porque eso nos está hablando a nosotros cuando entendemos la Escritura. Él viene pronto. Amén. Por tanto, estemos a cuenta con Él. Perdonemos a quien hayamos de perdonar. ¿Y sabes qué? Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo, porque cuando tú no te perdonas a ti mismo, no puedes perdonar a los demás. Hay un impedimento moral y hasta fisiológico. No puedo. Y es muchas veces lo que te impide orar. Es lo que te impide tener comunión con Dios. Y repito, la palabra comunión es una común unión. Estar unido. Apocalipsis 3:23. Yo estoy a la puerta y llamo. El que oiga mi voz, yo entraré y cenaré con él. Está hablando de pacto, está hablando de salvación, está hablando de perdón, está hablando de restauración. Dios es bueno. Amén. Amén. Isaías 53, ya no nos queda tiempo. Pero está hablando de la promesa. Esta promesa que Él nos da de que Cristo viene es la que les estoy planteando ahora, de que Él viene y de que Él está a las puertas. Él mismo lo dice en Apocalipsis 3:23 que acabo de citar. Yo estoy a la puerta y llamo. Él no le está hablando a una persona que vive dentro de esa casa. Él está hablando a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿La más grande? ¿La de la cruz? ¿La del altar grande? ¿La que tiene linda música? Nada de eso es. La iglesia primero es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia. Los creyentes. Los que se sujetan a Él. Los que creen en Él. Los que creen por Él. Los que creen para Él. Esa es la iglesia, la que nos perdonó, la que nos salvó, por la cual Él derramó toda su sangre, por la cual Él fue enterrado y resucitó el tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Por tanto, hoy no estamos en el paraíso,
Pero tú puedes tener tu paraíso teniendo paz con Dios. Amén. Amén. Por tanto, mis amados, les deseo que tengan paz con Dios. Y de que ya, siendo nosotros no inocentes, pero no le voy a decir de que somos culpables, le voy a decir por qué. Porque ya no hay culpa sobre ti, porque los edictos de culpa fueron clavados en la cruz del Calvario. Amén. O sea, que nadie te diga tú eres culpable, porque aquel que puede perdonar pecados ya me perdonó. Amén. Vamos a ver. Gracias. Dios les bendiga.